Dios te bendiga, mis santos hermanos, en esta preciosa mañana. Que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 12 y versículo 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Acercándose uno de los escribas que los oía hablar, disputaban y sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos el reino de Dios, y ninguno osó más preguntarle. Bien, ¿quiénes eran los escribas, mis santos hermanos? Dice la palabra de Dios que acercándose uno de los escribas. Bien, los escribas eran aquellos que escribían en el Antiguo Testamento, tenían mucho conocimiento de la palabra del Señor. Dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así dice la palabra de Dios. La enseñanza autoritativa de Jesús, como él, la palabra hablada de Dios, contrastaba fuertemente con la de los escribas, expertos en las escrituras del Antiguo Testamento, quienes basaban sus autoridades en la de los rabinos. La enseñanza directa, personal y poderosa de Jesús era tan nueva para ellos que todos los que lo escuchaban se quedaban al mirar de su doctrina y decía: ¿quién es este que tiene buena doctrina y una buena autoridad? Gloria a ese nombre del Señor. Mis santos hermanos, cuando Jesucristo dice cuál es el primer y gran mandamiento de todo, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel. La palabra de Dios, oye Israel. Los rabinos habían determinado que existía 613 mandamientos en el Pentateuco, uno por cada letra de los 10 mandamientos principales. De los 613 mandamientos, 248 eran vistos como afirmativos y los 365 como negativos. Todos ellos estaban divididos en dos categorías, uno mayor y uno menor, en donde los mandamientos pertenecientes a la categoría mayor eran más obligatorios que los de la categoría menor. Los escribas y rabinos, sin embargo, no habían llegado a un acuerdo en cuanto a establecer cuáles eran los mayores y cuáles eran los menores. Esta visión de la ley hizo pensar a los fariseos que Jesús había desarrollado su propia teoría al respecto. De esa forma, los fariseos hicieron esta pregunta y Jesús, con la intención de que se incriminara a sí mismo, revelando alguna posición poca ortodoxa unilateral. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Jesucristo dice aquí, mis santos hermanos, cuál es Jesús respondió el primer mandamiento: oye Israel, se está hablando que el pueblo de Israel tenía que conocer quién era Dios, y Dios había caminado con ellos. Como ustedes sabrán, ustedes que son estudiantes de la palabra de Dios, ustedes sabrán que Dios caminó con el pueblo de Israel y Dios les sembró en la mente que el pueblo de Israel tenía que amar a Dios, y por tanto ese era uno de los primeros mandamientos que Dios, que aquí Jesús cita al Antiguo Testamento. Por eso que le dice: oye Israel, amarás a Dios sobre todas tus cosas. Ese es el primer y gran mandamiento de lo que nos dice la palabra del Señor, mis santos hermanos. Dice la palabra del Señor, dice: Israel tenía que amar a Dios sobre todas sus cosas. Jesús confirmó la práctica de todos los judíos piadosos que reciba por completo
el Shema, adoración a Israel. Tenía que adorar a Israel. ¿Por qué? Porque Dios formó al pueblo de Israel. Dios lo creó, Dios lo formó, Dios le estaba dando las doctrinas principales. Pero ¿qué pasa aquí con los fariseos y los escribas? Los fariseos se habían quedado sorprendidos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban amando a Dios como Jesucristo le manda aquí en la palabra del Señor. Entonces, por eso que Jesucristo le hace esa pregunta, mis santos hermanos: oye, Israel, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Amarás a Dios sobre todas tus cosas. Y el segundo mandamiento, que también los judíos, también los doctores de la ley se habían olvidado, era de amar a su prójimo. ¿Por qué Jesucristo dice amarás a tu prójimo? ¿Por qué? Porque entre ellos mismos estaban siendo extorsionados, entre ellos mismos estaban siendo explotados, y por eso que Jesucristo lo confronta y le dice así. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro mayor que Él. El amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Por qué dice holocausto y sacrificio? Porque Dios no se complace de los holocaustos, Dios no se complace de los sacrificios. Y eso eran los sacrificios que muchas veces los doctores de la ley, los conocimientos del antiguo pacto, le hacían al pueblo de Israel hacer tanto sacrificio para poder llegar hacia Dios. Aquí habla de sacrificio, habla de holocausto, habla de las leyes ceremoniales que el hombre tenía que cumplir para llegar a Dios. Pero Cristo Jesús lo estaba confrontando solamente con dos mandamientos, y al amar a los dos mandamientos, mis santos hermanos, estaba cumpliendo todo lo que la ley dice, porque la ley es espiritual, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú amas a Dios de todo corazón, tú amas al prójimo. A ti te duele lo que el prójimo está pasando, te duele lo que el prójimo está teniendo, cualquier necesidad, cualquier persecución, cualquier problema, mis santos hermanos, a ti te va a doler. ¿Por qué? Porque estás amando a Dios, estás cumpliendo uno de los mandamientos que Dios dice en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Santo. Sacrificios que eran completamente quemados en el altar, mis santos hermanos. Esos sacrificios ya estaban siendo abolidos por la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña, y eso es lo que nos dice en esta preciosa mañana, lo que Dios quiere. Dios no quiere sacrificio, Dios lo que quiere un corazón, un espíritu contritado, humillado delante de Dios. Dice así mismo: y Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y a ninguno osó preguntarle más. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí, mis santos hermanos? Jesús felicita y reta al mismo tiempo al escriba. Jesús reconoció la visión del escriba con respeto a la importancia del amor, a decir que no estaba lejos del reino de los cielos. Jesús estaba enfatizando que aún no estaba dentro de él, no estaba aún Jesucristo dentro del escriba, sino que era superficial. El escriba ya entendía los requisitos del amor, solo necesitaba amar y obedecer a aquel que es el único que podría darle entrada en el reino, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. El escriba quedó convencido, mis santos hermanos, que era Jesucristo el único que podía amar, podía querer y podía perdonar. Y solamente el escriba le faltaba un poquito más de entrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, así como tú y yo hemos entrado. Padre, te agradecemos, Señor, en esta preciosa mañana por esta corta reflexión que tú nos permites dar, Señor. Espíritu Santo de Dios, sea honrado, sea glorificado y sea exaltado de manera muy especial. En tus manos ponemos este día, Padre. Niños, adultos, ancianos, Señor, guárdanos, cuídanos, protéjanos, Señor, y llégate a nuestras vidas.
Llégate a nuestros hogares, Señor, con amor, con paciencia, con misericordia, perdonando cualquier falta que hayamos cometido. En el nombre de Jesús oramos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.